Un saludo a todos en nombre de Jesús. Hoy celebramos y pedimos la amorosa intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. Y como hoy es un día para compartir en familia, nos visitan unos niños dirigidos por el profesor Rodrigo Santa Cruz. Ellos son de la Escuela de Música Comunitaria Sonidos Laurel T de San Lorenzo. Bienvenidos a Dejando Huellas de Jesús. Quiero agradecer a Viviana por invitarnos a su programa y darnos este espacio para hablar un poquito de qué es Sonido Laurente. Nosotros somos una escuela comunitaria de música que formamos parte de la red de Sonidos de la Tierra. En esta escuela comunitaria que arrancó en el 2022 con una propuesta de Sonidos de la Tierra y quien es ahora nuestro padrino Neofin, empezaron con un proyecto que duró más o menos un mes, donde estuvieron trabajando los chicos con canciones y viendo así si había interés en la comunidad. Luego de esto, se notó que hubo interés de los niños que participaron esa vez y arrancó oficialmente al año siguiente, en el 2023. En este año comenzamos con 22 instrumentos inicialmente y el doble de los chicos que había en los instrumentos. Había aproximadamente 40, 45 niños que hacían en la modalidad de guitarra y coro. Esto más lo que es de lenguaje musical. También fue incrementando estos instrumentos al año siguiente, que este año 2024, que se agregaron 8 instrumentos más. Todo esto gracias a nuestros padrinos que siempre estuvieron pendientes del avance de los chicos, notaron el avance de los chicos y dijeron, no, estos niños necesitan más instrumentos para que puedan estudiar mejor, tengan mejores comodidades. También quiero mencionar que la Escuela de Música Comunitaria es una escuela que busca formar a los niños, enseñarles valores de vida a través de la música. También hay proyectos ambientales donde los chicos estuvieron trabajando, haciendo murales, pintando los murales de la escuela, haciendo sus dibujos que ellos mismos se ingeniaron para hacer, plantar algunos arbolitos, pintar algunas macetas que hermosearon lo que es nuestra escuela de música. Actualmente nosotros estamos desarrollando las clases los días sábados, que van más o menos en unas 4 horas. Y ahí los chicos van aprendiendo guitarra, coro, lo que es lenguaje musical, solfeo, valores de vida, muchas cosas. También quiero destacar los chicos que estuvieron participando en varios seminarios. Ya viajaron a Villeta, viajaron a Caguazú, a San Juan, a muchos lugares donde estuvieron compartiendo con músicos, otros niños de otras comunidades. Porque Sonido es una red que está en todo el país y estos seminarios son encuentros que hacen todas las escuelas comunitarias que están en todo el país. Este año también tuvieron la oportunidad de participar en un seminario de música que fue de 2 días, donde aparte de estar niños jóvenes de todo el país,
también vinieron chicos de otros países. Estuvieron chicos, gente de México, gente de Bolivia. También quiero mencionar que los chicos, aparte de estudiar valores de vida, estudiar música, estudiar lo que es teoría musical, también se están preparando para ser futuros líderes juveniles, donde ellos mismos van a empezar a ser los líderes de sus propias comunidades. Los chicos que se van a presentar en esta ocasión es una representación de todos los que es nuestra comunidad. Somos una pequeña parte de lo que es en total nuestra comunidad en Sonidos Laurelte. Y también esto se conoce como semilleros, que son los primeros músicos de nuestra comunidad. También quiero mencionar que no soy el único profesor que está en esta escuela. También está el profesor Iván, que es otro profesor que nos está acompañando, que por cuestiones de tiempo no pudo asistir hoy y que me dejó a cargo de los chicos para acompañarle en esta ocasión. También vamos a estar presentando algunas músicas navideñas que estuvimos preparando en este mes. Estuvimos trabajando algunas músicas navideñas que van a ser interpretadas tanto en la guitarra y también cantados, que espero sea de su agrado también.
destacar también el esfuerzo que hacen los chicos para poder estudiar música. Ellos, a pesar de que tienen otras actividades, que están estudiando deportes, que estudian idiomas, informática, ellos buscan el tiempo para poder irse a la escuela de música. Que nuestra escuela comunitaria de música, ellos no pagan absolutamente nada. Cualquier niño que quiera asistir a una escuela de música de la Red de Sonido de la Tierra puede ir tranquilamente y no le van a cobrar absolutamente nada. Es un servicio a la comunidad donde ellos van a estar aprendiendo valores, música, entre otras cosas. También el respeto al medio ambiente, que es muy importante. Ahí también el avance de los chicos, quiero destacar también cómo iniciaron ellos, que en un corto tiempo ellos avanzaron muchísimo en la música que van a estar disfrutando también más adelante. También quiero mencionar que el interés que le dan los padres es importante, que incentiven a sus hijos a que realicen actividades que les haga bien en la vida, ya sea tanto estudiando música, estudiando deporte, estudiando idiomas. Es muy importante el apoyo de los padres, que a veces los adolescentes no tienen tantas ganas, pero el empujón de los padres es muy importante ahí para que gasten su tiempo en algo productivo que le pueda servir en el futuro. Tal vez sí, tal vez no, pero se va a acordar que de niño se divirtió mucho haciendo actividades, compartiendo con otros niños. Que en nuestro caso tenemos niños que van de los 7 años hasta jóvenes adultos que van a los 25, 26 años. Hay niños que están empezando a leer leer en la escuela, y otros que ya están en la universidad y están todos compartiendo. Hay un respeto, una hermandad entre todos, y es muy bonito compartir con todos así. Inicialmente nuestra escuela de música comenzó con los niños de la escuela Carlos Julián Penayo Santa Cruz. Fue un sondeo con los niños de a partir del 2º grado en adelante, con niños pequeños, después adolescentes. Después, al año siguiente, el año pasado, el 2023, se abrió para toda la comunidad, los niños del barrio, de la zona de ciudades, en los alrededores. Y ahí escucharon nuestra presentación, escucharon, en esta escuela están estudiando música, y agarró el interés de los niños y empezaron a llegar más. Luego ya empezamos a crear nuestras redes sociales, Sonidos Laureltil, que pueden buscar en Facebook para estar atentos. Ahí fue agarrando más la captación del público, y ya empezaron a llegar niños de otras escuelas. Hay niños que son de diferentes barrios, no solamente de Laureltil. Hay niños que vienen de Luque, otros que vienen de Ñemby, inclusive un poquito más lejos. Tenemos de toda la zona la agrupación de niños. También quiero mencionar que las inscripciones para el siguiente año, el 2025, tienen que estar atentos en la página de Facebook de Sonidos Laureltil. Ahí pueden ver también el historial de todas nuestras presentaciones, nuestros ensayos. Todo está publicado en esa página de nuestros 2 años de que estamos existiendo en esta comunidad. Y como para cerrar, quiero dar gracias a Dios también por darme esta oportunidad de poder trabajar con niños muy talentosos en esta comunidad. Si me
Pedimos la intercesión de nuestro Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, para la bendición de nuestros hogares. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa y te pedimos que te dignes de mostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Hemos llegado al final de nuestro programa. Que el amor de Dios nos envuelva y nos llene de gratitud para este nuevo año que se avecina. Feliz año 2025 para todas las familias. Dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir.